Vamos, hermanos, a leer en dos porciones. Primero Lucas capítulo 1, versículo 31, Lucas 1, 31. Y después vamos a leer Mateo 1, capítulo 1, versículo 21. Primero leemos Lucas y después Mateo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos juntos para que el Señor traiga revelación por medio del Espíritu a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, ciertamente al leer estos versículos surge gratitud en mi corazón, y me maravillan a ver que tú eres el Señor de los tiempos, el que dice las cosas postreras antes de que sucedan, y ciertamente suceden, porque tu palabra no vuelve vacía y porque el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Gracias porque lo declaraste, lo proclamaste, y así fue, Señor. Tú naciste y tu nombre fue Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Oramos en esta hora implorándote que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestros corazones y nuestras mentes sean preparadas para recibir tu palabra, y que esta tu palabra, Señor, cumpla en nuestras vidas esta noche el propósito para el cual ha de ser proclamada. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Allí los dos versículos que hemos leído se están refiriendo a dos momentos muy especiales, no solo para las personas que recibieron este anuncio, sino para las personas que vivían en ese momento y en sentido más amplio para toda la humanidad. En Lucas 1:31 se está refiriendo al aviso que trajo el ángel Gabriel a María, estando ella desposada con José. Habían formalizado lo que iba a ser el matrimonio, pero todavía no se había producido el matrimonio per se. Y entonces llega inesperadamente el ángel y da esta noticia. Yo quiero que por favor veamos las instrucciones. Aparece el ángel y dice: concebirás en tu vientre, número 2, darás a luz un hijo, y 3, llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús es lo que en este momento, a partir de este momento, vamos a estar estudiando. Y llamarás su nombre Jesús. En Mateo 1:21, cuando José, que era el futuro esposo, conoce la noticia, dice la Biblia que quería dejarle en secreto, está atribulado, no entiende cómo María ha hecho eso. Y entonces en sueño aparece el ángel y le dice: no tengas temor de tomarla por mujer, lo que hay en su vientre es del Espíritu Santo. Y entonces da instrucciones. Vuelvo al versículo 21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y entonces dice por qué debe ponerle ese nombre: porque él salvará a su pueblo de su pecado. Así que José recibe en sueños instrucciones muy precisas. Dice que él, como varón, y así le correspondía al varón judío, iba a poner el nombre al niño, que ese niño era producto del poder del Espíritu Santo en el vientre de María, y que ese hijo iba a tener una misión: salvará a su pueblo de su pecado. Y esto es lo que nosotros esta noche queremos tratar en el nombre de Jesús, para que el Señor traiga hoy una visión nueva, una revelación nueva acerca del nombre de Jesús. Debo hacer aquí un paréntesis, debo ir hacia atrás para que nosotros entendamos en la terminología bíblica, en el pensamiento de Dios, qué significa el nombre. Nosotros vamos a ir ahora a Éxodo capítulo 3. Nos vamos a referir a una visitación sorpresa que recibió Moisés cuando estaba en el desierto pastoreando. Vamos a hacer un paréntesis necesario, como he dicho hace un rato, para poder entonces comprender lo que significaba que ese nombre de ese niño que iba a nacer tuviera ese significado. Así que nos vamos
a Éxodo capítulo 3 y leeremos los versículos 13, 14 y 15. Éxodo 3, 13, 14 y 15. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Fíjense, hermanos, lo que está pasando aquí es que Dios se manifiesta a Moisés. Moisés no entiende lo que Dios le está diciendo, porque Dios le estaba pidiendo, Dios lo estaba llamando a que a partir de ese momento, a partir de la aceptación del llamamiento de Dios a su vida, Moisés empezara a desarrollar el propósito para el cual Dios lo había creado. Moisés, ustedes lo saben todos, de forma milagrosa es salvado y es preservado por Dios durante 80 años hasta el momento en que Dios se manifiesta. Ahora Dios le está diciendo: es necesario que tú vayas al pueblo de Israel para que los saques de su esclavitud. Yo he escuchado sus lamentos, sus dolores, y yo te estoy enviando. Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Así se manifiesta Dios unos versículos antes. Así que Moisés en ese momento se da cuenta que quien está delante de quien él está es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero él no entiende el llamamiento de Dios y empieza a poner excusas hasta que en ese momento le dice a Dios: bueno, y cuando yo vaya a ese pueblo, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me manda? ¿Cuál es el nombre del que me manda? Y es ahí, hermanos, a partir de ahí quiero que pongamos mucha atención, porque en el versículo 14 Dios le dice a Moisés: escuche la respuesta: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Esta es la respuesta que tú le vas a dar a ellos. Y en el versículo 15 Dios amplía esto y al final, mire lo que dice. Voy a leerlo completo. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, atención, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de, ¿cuáles eran sus padres? Los patriarcas, Abraham, de Isaac y de Jacob, dice: diles, me ha enviado. Este es mi nombre para siempre. Con él, este nombre, Jehová, me recordará, con él se me recordará por todos los siglos. Así que Dios está diciendo: Jehová es, yo soy el que soy. Y con ese nombre se me recordará por todos los siglos. Así que la revelación no era solo para Moisés, ni iba a ser tampoco solamente para el pueblo de Israel, sino que a partir de ahí Dios abre una cortina y enseña al mundo su nombre. Su nombre es: yo soy el que soy. Su nombre, Jehová, no fue pronunciado de esa manera. La palabra Jehová se escribe en el hebreo con 4 consonantes: Y, H, W, H. Y como son 4 consonantes, no hay ninguna vocal en el medio. Ese nombre llegó a ser reconocido por los israelitas como el nombre impronunciable. No se sabía cómo decir. Pero eso trajo al pueblo de Israel la conciencia de que el nombre de Dios es tan grande, tan inmenso, tan perfecto, tan santo, que no era posible pronunciar el nombre de Dios. Esto es remarcado al pie del Sinaí, cuando entonces Dios le dice en los mandamientos: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. O sea que el pueblo recibe además esta impresión de que el nombre de Dios no puede ser tomado en vano. A muchos años después,
los masoretas, que eran los que escribían los textos con toda fidelidad de los rollos bíblicos, le intercalaron las vocales del nombre Adonai, que significa Señor o Dios de la creación. Así que por eso lo conocemos hoy, en nuestras Biblias aparece como Jehová. Algunas versiones antiguas aparece Yahvé. Entonces yo quiero que tomando eso y partiendo de ahí, nosotros nos demos cuenta de que Dios le está diciendo a Moisés: yo soy el que soy, eternamente presente, el que soy eternamente poderoso, el que soy el Dios hoy, el Dios de ayer, el Dios de mañana. Por eso dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés estaba viviendo en ese momento, hacía muchos años, cientos de años, que habían muerto esos patriarcas. Así que él, Dios, le está diciendo: así como fui el Dios de ellos, soy el Dios de ahora y de siempre. Y quiero que el mundo me reconozca de esa manera. Ahora, hablando de esto, hago otro paréntesis para que usted y yo recordemos lo siguiente. Si no lo sabía, lo va a saber ahora, y si lo sabía, recuerde siempre. En la palabra de Dios, para Dios, los nombres no son solo la palabra que identifica a la persona. Para Dios, el nombre significa el carácter de la persona, la parte interior de la persona, el yo interior, la naturaleza de su ser. Y el nombre significa el propósito para el cual Dios ha llamado a esa persona. Pongo un ejemplo. Abraham se llamaba Abraham. Príncipe exaltado significa el nombre. Mas cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, para dar un giro total, para provocar una crisis de identidad en él, a fin de que diera el paso y entendiera que Dios lo había llamado para ser padre de multitudes, sería bendición para todas las personas de la tierra, es marcado con un nombre diferente. Así que pasa de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Así Dios le pone el nombre de lo que él iba a hacer, de lo que Dios sabía que él iba a hacer, de lo que Abraham todavía tenía dudas, en términos de: me darás ese hijo, mira que Eliezer es mi siervo. Sin embargo, Dios toma a esa persona, lo sella con este nombre, afirma su fe y le dice: puedes esperar, yo te dije que lo voy a hacer y lo voy a hacer. Ahora, cada vez, si usted mira en la palabra, cada vez que Dios o el Señor Jesús cambiaron el nombre de una persona, esa persona adquiría una identidad, no la que tenía, sino aquella para la cual Dios lo había formado. Eso es sumamente importante, porque si usted y yo somos cristianos, si usted y yo hemos creído en el Señor Jesús, debe usted recordar que el día que usted vino a Cristo, usted recibió un nombre nuevo. Pero qué entusiasmo. Ese nombre nuevo tiene que ver con la identidad espiritual, el llamamiento de Dios a su vida. Y usted, si Dios no se lo ha revelado aún, todos nosotros lo vamos a saber cuando lleguemos al cielo. ¿Cuál es el nombre nuevo que nosotros tenemos? Pero ya usted tiene un nombre nuevo. Para Dios usted es una persona nueva. Entonces estoy recalcando esto para que entendamos que Dios nos ve a todos con una nueva identidad y que el nombre nuestro debe reflejar ese carácter que Dios nos ha dado. Vuelvo otra vez al pueblo de Israel. Cuando el Señor, Dios avisa al pueblo de Israel, a María le dice a José que va a venir ese Salvador, y le dice: llamarás su nombre Jesús. Está anticipando lo que ese nombre significaba, el propósito para el cual era enviado ese Mesías. Él salvará a su pueblo. Así que está diciendo, el nombre de él tiene su misión dentro del mismo nombre. Y entonces yo quiero ahora que nosotros hagamos una comparación. Lamento no haber podido dar a tiempo a los hermanos de Data para que pudieran escribirlo y usted lo pudiera palpar mejor. Pero es lo siguiente. El nombre Jesús, que nosotros conocemos como Jesús, es una traducción al español, una transliteración
pero el nombre en hebreo es Yeshua. Yeshua. El nombre Yeshua es una contracción del nombre Yeshua. Y el nombre Yeshua significa Jehová es salvación. Escuche bien, oiga bien. Jesús significa Jehová es salvación. Oiga bien para dónde vamos. Llamará su nombre Jesús. Dios está diciendo el hijo que va a nacer de María, por la acción poderosa del Espíritu Santo. Su propósito y tarea en la tierra será salvar al ser humano. Pero Él es, y ustedes lo pueden buscar especialmente en el libro de Juan, ¿cuántas veces Cristo dice, el Padre que me envió, el Padre me ha enviado? Continuamente Cristo dijo de dónde Él venía y para qué Él venía. Yo he descendido del cielo para. Cristo sabía exactamente que había venido a hacer esa obra. Pero todo el tiempo Él hizo la referencia, yo vengo del Padre que me envió. Ahora, ¿quién es el Padre que me envió? Él lo dijo muchas veces, Dios. Y Dios es, yo soy el que soy. Por lo tanto, yo soy el que soy, es la interpretación, he dicho hace un rato, del hebreo a Jehová. Jehová, yo soy el que soy. Jesús, Yeshua, es una reducción del nombre, una contracción del nombre. Jehová es el Salvador. ¿Cuál es el nombre con el que viene Cristo a la tierra? Con el nombre de Dios. Cristo viene representando a Dios. Cristo viene a mostrar al mundo quién es Dios y viene a hacerlo de forma humana, que cada uno de nosotros, viéndolo caminar, comer, hablar con las personas, enseñar a las personas, empezáramos a ver el reflejo de Dios en medio nuestro. Por eso en Isaías capítulo 7, creo que versículo 14 dice que Él se llamará Emmanuel. La palabra Emmanuel significa con nosotros Dios. Es decir, Dios desciende por medio del Verbo a decirnos a nosotros que su poder, su grandeza, su magnificencia, su gloria es el mismo, la misma que disfrutaron los antepasados, que disfrutó Moisés, que disfrutó el pueblo de Israel cuando Cristo estaba en la tierra y que podemos nosotros disfrutar por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, el nombre Yeshua, cuando usted y yo decimos Jesús, estamos diciendo redime, salva, liberta, transforma. No sé si usted me está oyendo, porque esto tiene que revolucionarnos a nosotros hoy. Cada vez que usted dice Jesús, está diciendo liberta. Cada vez que usted dice Jesús, está diciendo sana. Cada vez que usted dice Jesús, está diciendo salva. Su nombre evoca esas acciones. Eso es lo que Él es, eso es lo que Él hace. Por eso el Señor dijo, Él se llamará Jesús, porque Él salvará al pueblo de su pecado. Entonces quiero que con esas explicaciones nosotros vayamos a 3 porciones en la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 13. Cristo anduvo, como dice Pedro, haciendo el bien. Donde quiera que Cristo se movió y sus discípulos iban con Él, estaban viendo siempre que salía virtud, poder del Señor. Ellos lo que vieron fue el poder, la grandeza, la sabiduría. Vieron milagros físicos, vieron milagros espirituales, vieron milagros emocionales y mentales. Cristo sanó personas que estaban en la locura. Cristo expulsó demonios. Entonces ellos vieron a Dios haciendo esa obra maravillosa, extraordinaria en medio de ellos. Ahora yo quiero que usted, nos vamos a parar ahora, en este momento, en la última gran enseñanza del Señor, cuando estaban en el aposento alto. Y mientras Él le habla, en Juan empieza en el capítulo 13, termina en el capítulo 17, mientras Él está hablando, Él hace esta referencia. Dice en el capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lee el 14, por favor.
si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Nos detenemos ahí para leer los otros inmediatamente. Dijo el Señor, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. En mi nombre quiere decir en el nombre de Jesús. Todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, inmediatamente el Señor dice, lo haré. ¿Quién lo va a hacer? El que estaba en medio de ellos haciendo todo lo que hacía, al subir a su trono, seguiría haciendo. Ahora está diciendo, escuchen bien, ustedes, mi Padre, yo. Todo lo que ustedes pidan aquí, en el cielo está siendo escuchado. Y a través de mí, al ustedes orar en el nombre de mi Padre, entonces el Padre que me ha dado autoridad, toda autoridad en el cielo y en la tierra, tengo de Él la facultad de responder sus oraciones. Pero dice, lo que le pidiereis al Padre en mi nombre. ¿A quién se le pide? ¿En el nombre de quién? Guárdelo ahí para ahorita. Vayamos al versículo 15. Versículo 15 y 16. El nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es dinamita. El nombre de Jesús es glorioso. El nombre de Jesús es maravilloso. Por lo tanto, cuando Cristo está diciéndole a sus discípulos a punto de salir al Getsemaní, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer, Cristo les está dando una clave. Quiero ahora, 15:16, por favor, que leamos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces dice el Señor en esta porción, atención mis hermanos, yo los he elegido a ustedes, yo los he llamado. Ustedes han respondido a mi llamado, pero yo los he llamado. Sigue siendo el principio a través de toda la Biblia. Nosotros lo amamos porque Él nos amó. Nosotros respondemos porque Él nos llama. Entonces Cristo está diciendo, yo los elegí a ustedes. ¡Qué bendición! ¡Qué cosa tan grande! Que el Dios eterno te haya mirado, nos haya mirado y nos haya elegido. Pero mire lo que dice, y os he puesto, atención, no solo elección, sino propósito. Tú y yo tenemos un propósito. Por cuanto hemos recibido salvación, hemos recibido nombre nuevo, en esa elección hay un propósito. Y dice allí, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El que ha venido a Cristo es una persona que ha sido llamada por Dios a fructificar. Las vidas huecas, vacías, insípidas, no son las vidas del cristiano. Un cristiano tiene una vida llena de fruto, porque el Espíritu Santo que vive en él le permite eso. Es el Espíritu que nos hace fructificar. Por supuesto, para fructificar necesitamos someternos al Señor y que la obediencia a Él traiga ese fruto. Pero tú y yo no somos personas sin fruto, infructuosas. Usted y yo tenemos que dar fruto siempre, porque la elección tiene dentro ese propósito, que llevéis fruto. Pero no solo llevar fruto, no son frutitos. Llevéis fruto, dice, y vuestro fruto. No, este año no disfruto porque no me dio mucho sol. No llovió mucho, no, mis hermanos. Todos los años tenemos que dar fruto, todos los días tenemos que dar fruto, porque ese es parte de nuestro propósito, es el sello de Dios en nuestra vida. Y eso dice el Señor, escuche bien, para que al ocurrir eso, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que ahora, dice el Señor, ustedes van a llevar fruto, y porque son fructíferos, y Dios permite que el fruto ocurra en el cristiano que está cerca del Señor. El fruto es resultado de vivir cerca del Señor. El fruto es resultado de vivir queriendo hacer su voluntad. Dice Él, por cuanto ustedes están haciendo la voluntad de Dios y Dios está fructificando sus vidas, lo que ustedes le pidan al Padre, Él se lo va a dar. Y si mientras hemos dicho eso, usted está diciendo, pero yo le oro a Dios y Él no me responde, déjeme decirle esto. Ahí dice, si llevas fruto,
para que todo lo que le pidas. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que al hacer la voluntad de Dios, nosotros vamos a recibir de Dios la gracia de ser respondidos, de ser escuchados. Habrá respuesta, porque nuestras peticiones no serán peticiones al gusto del consumidor, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Entiende la diferencia? Si yo me pongo a pedirle al Señor ahora mismo por capricho, yo quiero un yatecito, yo quiero un yatecito. Entonces, ¿para qué tú quieres un yate? Eso no es lo que yo tengo para tu vida en este momento. No que yo, en esta edad que yo le empiezo a decir, yo quiero un novio, yo quiero un novio. Despertaron. ¿Debe? Despertaron. Usted, pero oiga, en el cielo habrá un revuelo. ¿Qué es lo que Orfa está pidiendo? ¿Perdió la visión? Entonces, estoy hablando de peticiones que no vienen, que sabemos que Dios no nos ha dicho. Pedir conforme a su voluntad es pedir sabiendo que el Espíritu nos ha instruido para hacerlo. Usted puede tener la certeza que cuando usted pide en el nombre de Jesús, eso va a pasar. Ahora vayamos, mejor dicho, a 16:23. 16:23, en ese ratito Cristo repite una y otra vez esto. 16:23, ¿qué dice? En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto me pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Vuelve otra vez a decirlo. Si Cristo reitera una y otra vez, está diciendo, mi nombre tiene poder para activar el poder del cielo a favor de ustedes. Pero eso tiene que estar encajado dentro de mi propósito y de mi voluntad. Si tenemos estos claros, entonces yo quiero hacer otro paréntesis para insertar otra cosa que ocurría en el tiempo del Señor. El pueblo de Israel estaba pasando por momentos de oscuridad muy grandes. Cuando Cristo viene a la tierra, hay un desastre realmente en el pueblo de Israel. Espiritualmente hablando, Dios los llama ciegos, los llama sordos, los llama de corazón engrosado, los llama duros de servicio. Dios dice que ellos están muy mal. Y Cristo viene en ese momento. Dentro de las cosas malas que pasaban, es que se levantaban, y eso hacía mucho tiempo que estaba ocurriendo, pero en el momento en que Cristo viene, también está pasando. Se levantaban muchas personas diciendo que tenían la clave para que al mencionar el nombre de Yahvé ocurrieran milagros, que usando ciertas combinaciones que ellos tenían, unas revelaciones especiales que habían recibido, ellos podían hacer que al mencionar el nombre de Dios ocurriera lo que ellos quisieran. Pero en medio de esa distorsión, ellos también habían mezclado eso que ellos decían que era mencionar el nombre de Dios con hechicería, con magia, con adivinación. Y muchas personas pagaban grandes sumas de dinero para tener la clave para mencionar el nombre de Dios y que ocurrieran milagros. Como ustedes ven, mis hermanos, todo el tiempo ha habido personas que quieren manipular el nombre de Dios para obtener lo que ellos entienden. Dios no puede ser manipulado. No es verdad que si yo menciono 4 veces la palabra Jehová, Jehová, Dios va a mandarme lo que yo quiero. El nombre de Dios es santo y debe ser tratado como santo, pero Dios no se deja manipular por nosotros. Sin embargo, el enemigo aprovecha esas cosas para hacer que las personas se distorsionen. Y en el tiempo en que Cristo está aquí, había tanta gente haciendo eso, tantas personas profesionales en esa área, que eran llamados, eran conocidos como Baalei Shem. Los dueños del nombre se llamaban. Somos los dueños del nombre. Nosotros decimos en el nombre de Dios y aparece tal cosa, ocurre tal cosa. Así que Cristo tuvo que enfrentar eso. Ahora, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque estamos hablando que el nombre de Jesús está diciendo que su nombre tiene poder. Se lo está diciendo a sus discípulos. Y al decírselo a los discípulos, nos lo está diciendo a nosotros también. Ahora bien, si Él enfrenta eso que ocurre en ese tiempo, y al mismo tiempo le dice a sus discípulos, ustedes pueden orar por los enfermos en mi nombre y van a sanar. Había necesidad para los discípulos del primer siglo de confiar completamente en el nombre de Jesús y totalmente alejarse de la superstición que había en ese momento en la nación. Y lo que Dios nos está enseñando
es que lo santo y lo perfecto que viene de Dios no puede ser mezclado con lo que algunas personas entienden que debe ocurrir cuando ellos, entre comillas, mencionan el nombre de Dios. A lo que voy. El milagro que viene de Dios nada tiene que ver con los milagros que personas usan manipulando el nombre de Jesús. Atención, esto es muy serio y en este tiempo más. Porque el Señor dijo que mucha gente iba a engañar aún a los escogidos. Así que nosotros tenemos que estar muy aferrados al Señor, muy cerca de Él, para poder nosotros pedir en el nombre de Jesús que aquello que es conforme a la voluntad de Dios ocurra. No nosotros no tenemos poder, es el poder de Dios en nosotros. Y eso permite que Dios pueda mostrar al mundo su maravilla, su misericordia, cuando conforme a su voluntad, Él nos dice por el Espíritu que oremos por esto o por aquello. Ahora bien, dice el Señor a sus discípulos, antes de ir a la cruz, lo que hemos leído. Y eso ocurrió, ellos le creyeron e empezaron a hacer la diferencia entre esos supersticiosos y los hijos de Dios. Váyase conmigo a Hechos capítulo 3. Los discípulos recibieron el poder del Señor, lo narra Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y todo lo que a Cristo había dicho floreció en sus vidas. Y empezaron a orar pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios. Y entran Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde y hay un hombre paralítico de nacimiento y ese hombre extiende sus manos pidiendo una limosna. Y entonces Pedro le dice, lo mira fijamente a los ojos y vamos a leer el versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora bien, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que yo tengo, atención mis hermanos queridos, lo que yo tengo te doy. No se puede dar lo que uno no tiene. Ahora, ¿qué tenía Pedro cuando él dijo a este hombre, lo que tengo te doy? Él tenía dentro de él la certeza de que el nombre de Jesús es poderoso para hacer milagros. Y con la autoridad que viene de Dios le dijo, en el nombre de Jesús. Eso fue todo lo que dijo Pedro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que el hombre dio un salto y empezó a saltar y a caminar y a danzar y glorificar a Dios porque el milagro se hizo inmediatamente. El nombre de Jesús fue dado a los hijos de Dios para que nosotros pidamos conforme a su voluntad, seamos escuchados por Dios y Dios conteste la oración. Pero escuche bien, él confió en Dios. Confianza, no fe en él mismo. Hay un movimiento que tiene varias décadas en el mundo entre cristianos que se llama el movimiento La Fe por la Fe. Yo tengo fe en la fe que yo tengo. No, yo no tengo fe en la fe que yo tengo fe en el Dios que me da la fe. La Biblia dice que Dios es autor y consumador de la fe. Es a Él que tenemos que pedir y Él ha dicho, pidan en mi nombre. Ahora, pidan siempre conforme a mi voluntad. Hermanos, escuchen por favor lo que voy a decir. Muchas veces Dios no responde nuestras oraciones porque nuestras expectativas no son lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios no va a responder porque yo tenga la expectativa de que Él sane o que Él cure o que Él me dé. Señor, ponme 1 millón en mi cuenta. Es con fe que te estoy pidiendo y tú sabes que yo voy a hacer eso, yo lo voy a usar bien. Dios no va a responder esa oración. ¿O usted cree que la va a responder? ¿No están seguros? ¿Qué te hace pedir eso? ¿Cuál es tu motivación para pedirlo? ¿Es para que el nombre de Jesús sea glorificado? ¿O es uno de mis caprichitos de la tierra? ¿O para decirle a mis amigos, yo oré y el Señor me depositó en mi cuenta? Muchas veces no recibimos nuestros milagros, los que Él quiere dar, los que ya Él dispensó desde su gloria, porque nuestra fe no está bien dirigida. Es conforme a su voluntad.
Y entonces Pedro y Juan sabían eso. Y por eso el Señor hizo milagros en ese tiempo. Porque había discípulos que sabían que su nombre tiene poder. Mire por favor Hechos 4:12. No solo sabían que Dios hace milagros, sabían que el nombre de Jesús es único. No hay otro nombre. ¿Qué dice Juan en Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué versículo tan precioso, qué declaración tan extraordinaria. Pueblo de Dios, di gloria a Dios. Por favor, lo voy a leer de nuevo. Escuche, deje que sus oídos se saturen con esta verdad. Y en ningún otro. El nombre de Jesús es exclusivo. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay salvación por medio de otro nombre. No hay nadie debajo de la tierra que tenga el poder de que al invocar su nombre, esa persona extienda salvación. Solo el nombre de Jesús, porque fue Jesús el que vino, el que dio su vida, el que completó mientras estaba vivo el hacer la voluntad de Dios y recibe del Padre esa autoridad. Como ser humano que viene, nos enseña lo que es hacer la voluntad de Dios. Y a través de esa vida, ese ejemplo, nosotros podemos entonces invocar y tener conforme a su voluntad aquello que Él quiere. Entonces este Pedro, que antes ustedes saben lo que había hecho, en medio de sus temores, le dice a ese mismo Sanedrín que acusó a Cristo, al mismo Sanedrín, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en los cuales el hombre pueda ser salvo. ¿Quién dio ese nombre? Y llamará su nombre. ¿Quién lo mandó a decir? El Padre. Por lo tanto, ese nombre que Dios da debajo del cielo es el que puede darnos la salvación. Por eso cuando una persona viene a Cristo le decimos, pide al Señor, pide a Dios que te dé por medio de Jesucristo la salvación. Todos nosotros al hacer la oración de aceptación a Cristo en nuestras vidas, hemos dicho que nosotros recibimos de Él salvación por medio de lo que Él hizo. En su nombre hay salvación. Y entonces ahora yo quiero que nosotros vayamos a lo que enfrentaron los discípulos en el tiempo en que estuvieron diciendo que en Jesús hay salvación. Y es una historia que está puesta ahí para validar lo que acabo de decir de aquellos hombres que se dedicaban a hacer exorcismo en el nombre de Dios. Miren lo que pasó en Hechos capítulo 19. Pablo se enfrenta en Éfeso con esto. Miren qué importante. Realmente, desde el versículo 13 a 15, Hechos 19, 13 a 15. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Por favor, Muñoz, léela otra vez. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, escuchen por favor, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces usted se da cuenta que eso era común en ese tiempo. Ahora fíjese bien, escuchemos hermanos esto que voy a decir, que estos, dice, eran 7 hijos, escuchen el versículo 14, de uno de los principales sacerdotes. Y era judío ese sacerdote, no era un hombre de Éfeso, era un judío. ¿Qué había pasado con la fe de ese hombre? Si alguna vez la tuvo. ¿Qué estaba pasando en su vida? Que sus hijos terminaron siendo personas que decían sacar demonios por medio de la magia, por medio de poderes extraños. Escucharon a Pablo que decía en el nombre de Jesús, y cuando decía en el nombre de Jesús ocurrían los milagros. Y dijeron, no, pero entonces este es el nombre que hay que usar ahora. Y se les ocurre la triste idea de ir a la casa, dice ahí, salieron de la casa desbaratados, donde una persona tiene espíritu inmundo. Si ustedes miran allí, el versículo dice que entonces dijo, en nombre del Jesús del que habla Pablo. ¿Qué autoridad? Ni siquiera conocían ellos a Cristo. ¿Cuál es la lección que le da ese espíritu? Yo conozco a Jesús.
Los espíritus inmundos saben quién es Jesús, pero saben más, saben cuáles de sus hijos están llenos del Espíritu Santo. Por favor, escúchelo, hermano. Los espíritus inmundos, Satanás y sus demonios saben cuál de los hijos de Dios o cuáles de los hijos de Dios sí tienen al Espíritu de Dios. Por eso, el que tiene al Señor en su vida, el que vive lleno del Espíritu Santo, primero no tiene por qué tenerle miedo a lo que el enemigo le pueda hacer, porque la gracia de Dios está sobre su vida. Pero además, usted no puede salir del enemigo, quien tiene que salir huyendo de usted es el enemigo. Pero dice, yo conozco a Jesús y yo sé quién es Pablo. No se trata de usar el nombre de Jesús como magia. Se trata de saber quién es Él. Y conforme a la autoridad de Dios, decir Jesús, Salvador, Señor, Rey, Libertador, Redentor, ese es al que yo invoco. Cuando tú dices Jesús, tú estás invocando cada uno de esos nombres. Jehová salva. Yo no sé si tú te sientes protegido al saber, si te sientes seguro, si te sientes privilegiado sabiendo que cuando tú dices Jesús, tú estás teniendo de parte de Dios esa presencia de Dios en tu vida. Ahora bien, voy a terminar con esto. Los rabinos que han conocido al Señor dicen algo muy bonito que quiero leer. Dicen que cada vez que una persona que conoce a Cristo invoca el nombre de Jesús, está diciendo Jehová salva. Dice, tú dices al decir Jesús, Jesús salvó, Jesús libertó. Escuche bien la secuencia. Cada vez que tú dices Jesús, Yeshua, estás diciendo Jesús salva y Jesús liberta. Salvó y libertó. Salva y liberta. Pasado y presente, sigue llevando la línea. Cada vez que tú dices Jesús, tú estás diciendo Jesús está salvando y está libertando. Cada vez que dices Jesús, tú estás diciendo y continuará salvando y continuará libertando. Cada vez que dices Jesús, tú estás diciendo Él salvará y Él libertará. Cada vez que dices Jesús, tú dices, te apropias y dices, Él me salva y me liberta. Y al final, cada vez que dices Jesús, estás diciendo, es mi salvación. No solo mi Salvador, sino mi salvación. Y eso quiere decir, no hay circunstancia, no hay problema, no hay dificultad, no hay tribulación, que Él no venga en tu ayuda a salvarte. Hermanos, muchos cristianos, todavía en el día de hoy, dicen, pero ¿por qué yo tengo que orar al Padre en nombre de Jesús? Pues déjeme decir, hermano, si alguien le pregunta eso, porque yo creo que nadie esta noche aquí piensa de esa manera, pero si alguien le pregunta eso, ¿por qué tengo que orar en el nombre de Jesús? Usted y yo vamos a tener que contestarle, porque no hay otro nombre dado a los hombres. No se recibe del Padre nuestra oración, sino es en el nombre de Jesús. El nombre autorizado en el cielo para dar lugar, acceso a la presencia de Dios, es el nombre de Jesús. Y dice en Hebreos que Él dijo ahí en Juan 17 a sus discípulos, que Él iba a estar rogando al Padre. En Hebreos dice que Él permanece rogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Siempre cuando yo me deleito en ese versículo, en ese pensamiento, yo digo, pero qué privilegio. ¿Te imaginas lo que es que en el cielo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, le diga al Padre, Padre, escucha la oración de Moraima? No, usted no lo entendió. En el cielo, en el lugar de gloria, son mencionados los nombres de los hijos de Dios. Y quien intercede por ti, por mí, quien dice al Padre, yo estoy levantando defensa, voy a ponerme yo, porque ustedes no, yo voy a levantar defensa en este momento por Orfa. Vuelve otra vez a fallar, a pecar, pero yo estoy aquí, delante de ti, Padre, como abogado delante de ella. Y el Padre que sabe que Cristo hizo el trabajo perfecto en la cruz,
y que Él aceptó esa obra perfecta. Que no hay pecado que no pueda ser perdonado si con corazón humilde venimos. Excepto lo que dice la Biblia, que ni siquiera entre los cristianos me gusta mencionarlo mucho porque hay gente que he visto entrar en problemas por eso. Pero ustedes saben, el pecado en contra del Espíritu Santo. Pero no hay otro pecado, por grande que sea, que si tú y yo venimos al Señor, Él no lo perdone. Ahora bien, imagínate que tú y yo hoy volvimos a pecar. Y el Padre dice que ore en tu nombre y yo lo voy a recibir. Y los cielos son abiertos de nuevo. Y la gloria de Dios se acerca a nuestras vidas de nuevo. Y el Padre nos ve como si nunca lo hubiéramos hecho. Porque Cristo está delante del Padre abogando por ti y por mí. Entonces, si tú y yo tenemos un abogado tan precioso, ¿por qué nosotros no vivimos en la dimensión de poder, de gracia, de libertad que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio? Solo menciona su nombre. Solo menciona su nombre. Solo llámalo de corazón y dice la Biblia que las caderas serán rotas y los pensamientos obsesivos serán quitados y el corazón herido será sanado, porque en el nombre de Jesús hay poder. Ahora, ¿por qué hay nombre en el nombre de Jesús poder? Porque Él es Jehová. Él es Yeshua. Él es el libertador de nuestras vidas. Démosle gracias al Señor, porque allí está la puerta abierta para que tú y yo entremos y vivamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No más opresión, no más dudas, sino Cristo. Y así como lo pedimos por nosotros, lo podemos pedir por otros. Tú y yo tenemos que convertirnos en personas que intercedamos por aquellos que no saben, que no tienen esperanza, que están lejos del Señor. Hermanos, vive tu libertad, vive tu gozo, vive tu salvación, con el gozo que dice la Biblia. Con el gozo de la salvación. Tú y yo no estamos llamados a vivir en esclavitud, sino a vivir en el gozo de la salvación. Él pagó. Él pagó. Por favor, dile al que está al lado tuyo, Él pagó. Pero tú sabes lo que pagó. ¿Sabes lo que pagó? Más que sabes lo que pagó, ¿sabes con qué pagó? Su sangre. Precio infalible. Precio que no tiene precio. Él pagó nuestras vidas con su sangre. Por lo tanto, hermanos, vivamos el gozo de su salvación. No dejes que los problemas te quiten eso. Tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Ora en el nombre de Jesús. Y yo creo que esta es la época, este es el momento donde aquellos que le creemos al Señor, veremos al mar que se abre. Veremos al faraón cayendo en el medio del mar. Veremos la gloria de Dios descendiendo. Porque llegó el momento de que el mundo sepa que el nombre de Jesús tiene poder. Pero no lo cante como cantan algunos por ahí. El nombre de Jesús tiene poder, y ahí se quedó. No, tiene poder. Tiene poder. Tiene poder para cambiar nuestras vidas. Yo lo reto esta noche en el nombre de Cristo, a que usted viva, usted saboree lo que es la vida en Cristo. Y ahora, cierre los ojos y mírese usted mismo, usted misma, mírese hacia adentro y mire su rostro, por la fe, mire su rostro, miren en el espíritu su rostro, refleja tu espíritu, mi espíritu, reflejan el gozo, la salvación, reflejan el poder de Dios en nuestras vidas. Reflejan que Él ha venido a darnos esta libertad, esta seguridad, esta confianza, esta esperanza. Lo refleja. Nuestras vidas están empantanadas en nuestros problemas, dificultades. Nuestra visión espiritual se ha acortado. Y no vemos al Dios glorioso, perfecto, magnífico, haciendo operaciones grandes en nuestras vidas. Mira, hermano, quizá tú no lo has recibido hoy, no lo recibiste ayer, has orado un mes, 2 meses, no ves la respuesta. Créele al Señor, porque si tú estás orando conforme a su voluntad, Él va a oír tu súplica. Y disfruta que Cristo está en el cielo, en esta hora, abogando. Gracias, Señor, porque tú eres mi abogado. Dale las gracias al Señor. Hácelo saber con gozo. Gracias, Señor, porque tú eres mi abogado, mi defensor, porque tú has pagado toda mi culpa, toda mi maldad.
porque tú me has traído a ti, a tu reino, a tu gloria, a tu bendición. Gracias, Señor Jesús, porque tú has abierto la puerta de los cielos y puedo entrar libremente a la presencia del Dios Santo, sin ser rechazado o rechazada, sabiendo que tú escuchas, sabiendo que tú estás ahí para alentar, para consolar, que estás ahí para redimir, que estás ahí para salvar, que estás ahí para sanar. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque aunque te ofendo una y otra vez, tú siempre estás ahí dispuesto a escuchar mi oración y a perdonarme cuando hay arrepentimiento. Señor, queremos vivir en esa dimensión de paz, en esa dimensión de quietud que trae al alma el sabernos tus hijos. Queremos vivir, Señor, confiados en tu nombre, el nombre que hace huir al enemigo, el nombre que hace huir mis temores, mis debilidades, mis afanes, mis pensamientos. Señor, gracias por quien eres. Gracias porque eres Yeshua, el Salvador, el libertador, el sanador. Si esta noche entramos aquí débiles, agobiados, turbados, si esta noche, Señor, se nos olvidó quién eres, recuérdanos quién eres. Tu palabra dice que tú eres el triunfador. El triunfador. No has perdido ninguna batalla, ni la vas a perder. Tienes el trono en tus manos y quieres que tu pueblo viva en esa dimensión. Gracias, Señor, gracias. Bendice cada vida que está aquí, cada hermano, cada hermana, cada amigo que ha venido o amiga. Bendícelos grandemente. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a reflejar que tú vives en nosotros. Te bendecimos y te adoramos, te damos gloria y lo hacemos en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Recibe la gloria, Señor, esta noche. Recibe la gloria. Hermano, abre tu boca, alaba a Dios, bendícelo porque eres bueno. Gracias, Señor Jesús.